a cerrar nuestros ojos para poder orar, pedirle a Dios que tome el control de la predicación. Señor, gracias te damos en este día que nos permites hoy poder escuchar tu palabra. Gracias por poner en nuestro corazón un corazón sensible, entendido, que hoy anhela profundamente almacenar, guardar toda tu palabra en él. Gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras hoy tu voluntad. A través de tu palabra tú nos das conocimiento. A través de tu palabra tú nos llenas de sabiduría e inteligencia. A través de tu palabra yo puedo discernir entre lo bueno y lo malo. A través de tu palabra tú me enamoras y yo me enamoro de ti. A través de tu palabra tú me llenas de gozo, de aliento. Y a través de tu palabra, Señor, hoy estás limpiando mi vida. Que este tiempo de tu palabra, Señor, llegue a corazones sedientos. Que llegue a buena tierra. Corazones rectos, buenos. Que escuchan tu palabra, Señor, y la retienen en su corazón. Oro porque esta iglesia sea una iglesia realmente receptora de tu palabra y que sea también testimonio que tu palabra abunda en sobreabundancia en su corazón de cada congregante. Que en este día tengamos hoy todo el deseo, el anhelo de escucharte y quita todo espíritu de sueño, de contienda, de enojo, de resentimiento y que tú seas alabado, seas glorificado, Señor, hoy y siempre en nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos a ti la gloria. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Estamos viendo justamente cómo aumentar nuestro discernimiento. ¿Cómo aumentar nuestro discernimiento? Vamos a la segunda parte de esta predicación. Todos los días estamos expuestos a tomar decisiones en nuestra vida. En la escuela, en el trabajo, en casa. Estamos en todo momento dispuestos y expuestos a tomar decisiones. Aquí el consejo es que asegúrate que tus decisiones te lleven justamente a glorificar a Dios, que tus decisiones te lleven justamente a seguir creciendo como persona, que tus decisiones te lleven justamente a hacer que el Señor se sienta complacido porque estás buscando en todo momento hacer su preciosa voluntad. La palabra discernir, lo dijimos la vez pasada, significa distinguir, significa separar, significa examinar. Todo aquello que necesita ser examinado para la toma de decisiones. Aquí es donde realmente nosotros comenzamos a aprender que solamente a través de la palabra de Dios, a través de la palabra, Dios te da la sabiduría. A través de su palabra te da el conocimiento, a través de su palabra te da la inteligencia. Y esto es lo que a ti te permite entonces tener un buen discernimiento. Pero vamos a ver algunos ejemplos de en qué momento tengo que discernir. Si tú me acompañas a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, primera carta a los Corintios, y vamos a poner un ejemplo. Dice así. 1 Corintios capítulo 11, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, está hablando de la cena del Señor. Dice aquí, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La cena del Señor es uno de los dos mandamientos que Cristo dio para el mundo. ¿Sí? Dios, a través de su Hijo, lo dio este mandamiento de la cena del Señor para el mundo. Y la respuesta es no. La respuesta es este mandamiento de la cena del Señor, Jesús
la ordenó o lo ordenó para la iglesia. Solo para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Este edificio? No. La iglesia son todos aquellos que han nacido de nuevo. Importante, los que han nacido de nuevo. No los que dicen creer en Cristo Jesús y que creen que vino justamente para salvarnos del pecado, pero no reflejan a Cristo. Yo siempre pregunto, la persona a la que vamos a orar, a la que está enferma, a la que va a entrar a una cirugía, ¿ya nació de nuevo? No, pastor. Entonces oremos por su salvación y por su cirugía. Ese es discernimiento. ¿Qué es lo más importante de esa persona que va a entrar a cirugía? Que salga bien de la cirugía o que tenga una eternidad en Cristo. Ese es discernimiento. Ayer fueron los bautizos de la iglesia. Gloria a Dios por los que se bautizaron. Pregunta, ¿todos se pueden bautizar? Pues sí, todos pueden, pero no deben. Sin antes no nacieron de nuevo. Primer punto, haber nacido de nuevo. Segundo punto, haber sido ¿qué? Pocas veces leemos la palabra y la tenemos que leer de una manera correcta. Aquí dice, en la cuestión de la cena del Señor, que tengo que discernir el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo son dos interpretaciones y ambas son correctas. Yo tengo que discernir el cuerpo de Cristo en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Y qué impacto tuvo este sacrificio en la cruz en mi vida? 2, también tengo que discernir que la cena del Señor se hace justamente con el cuerpo de Cristo. Quiere decir que no lo puedo hacer en mi casa solo. Quiere decir que no puedo hacerlo con mi familia en casa. Porque fue dada ¿para quién? Para la iglesia. Por eso justamente la pandemia Dios trató con la iglesia. Porque no se pudo justamente celebrar la muerte de Cristo, conmemorar la muerte de Cristo, porque tenía que ser como iglesia. Y si no había iglesia en ese momento que se reuniera, entonces no podía ser la cena del Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por un lado yo discierno el cuerpo de Cristo en la cruz, y por otro lado discierno que esa cena tiene que ser en compañía de mis hermanos en Cristo. Si eso no lo discierno y pienso que solamente es una situación social más que espiritual, dice que yo acarreo juicio y muchos hoy están enfermos y están dormidos o muertos. Pues es tan importante que tú, cuando vayas a practicar o cuando vayas a celebrar o vayas a participar en la cena del Señor, primeramente tienes que asegurarte que lo que vas a hacer es algo muy formal, muy reverente a Dios, y no sea que al hacerlo de una manera ligera, teniendo pecado, una vida de pecado, lo quieras hacer porque dices que juicio vas a acarrear en tu vida. El bautismo. Yo creo que primeramente me debo de asegurar que la persona haya nacido de nuevo, que haya escuchado el Evangelio. Si tú me acompañas a Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, dice lo siguiente. Versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Para quién fue dicho este mandato? Es la gran comisión. ¿Para quién fue dada? En su momento fue dado para los apóstoles. Pero esta comisión, a nuestros días de hoy, está dada para la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica el poder tener o hacer discípulos? ¿Qué implica? Que la iglesia se tiene que preparar
para ser discípulos. ¿Cómo puedes tener algún discípulo si no estás preparado? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Cómo lo vas a enseñar? ¿Para qué le vas a enseñar? Y aquí dice, primeramente, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de yo bautizar a alguien, primeramente se me manda discipular. Yo no puedo discipular a alguien que no ha nacido de nuevo. Yo no puedo discipular a alguien que no conoce y no sabe qué es la salvación. Entonces, primero evangelizo y después discipulo. Ese es el orden que puso Jesús. Amén. Para eso sirve justamente el discernimiento. Hay muchos momentos, hay muchas ocasiones en las cuales no es tan fácil discernir. Pero si quieres asegurarte de tomar las mejores decisiones, tienes que irte a la palabra. ¿Qué es lo que dice Dios? Tú puedes opinar, puedes comentar, pero lo cierto es que quien tiene la última palabra es Dios. Para eso yo requiero conocer la palabra de Dios. Pastor, ¿qué es entonces? Yo quiero tener discernimiento, yo quiero ampliar mi discernimiento. ¿Qué es lo que yo debería de evitar? Porque hay obstáculos que te van a impedir tener discernimiento. Y fue parte de lo que vimos el domingo pasado. Yo quiero recordarlo. Quiero que vayamos a Hebreos y vamos a ver lo que ocasiona el no tener un buen discernimiento. Hebreos, capítulo 5. Dice así, acerca de esto, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué dice el autor de Hebreos que tiene mucho que decir y difícil de explicar? ¿Por qué el autor de Hebreos dijo esta frase tan célebre? Tengo mucho que decirle a la iglesia, tengo mucho que decirle hoy a un hijo de Dios, pero es difícil de explicar. ¿Por qué? Sigo leyendo. Por cuantos habéis hecho tardos para oír. O sea, ¿qué significa ser tardos para oír? Me he hecho perezoso, me he hecho lento, me he puesto en el modo avión, ¿no? O sea, estoy completamente desconectado de las predicaciones, estoy desconectado de la palabra. No tengo estudios, no tengo discipulados, no tengo devocionales, no hago devocionales, no he dejado de tener un contacto con la palabra ¿qué? ¿La palabra qué? Oída. Se han hecho tardos para oír. ¿Y qué dice la palabra? Prontos para oír. Tú ya estás diciendo todo lo contrario. Si tú quieres tener un buen discernimiento, no puedes dejar de escuchar la palabra en los momentos claves de tu vida. Predicaciones, estudios, discipulados. A veces estás en casa y está bien que estés escuchando las predicaciones que se dan acá, en tu iglesia, a través del pastor. Está bien que si vas a manejar largas distancias, tengas ahí las predicaciones y estés escuchando la palabra de Dios. Nunca será en vano. Nunca será de más el que tú estés escuchando justamente la palabra. Porque todos la necesitamos, porque la palabra nos da vida, nos da aliento, nos fortalece y aparte nos enseña. Amén. Entonces aquí dice que una de las razones por las que tu discernimiento no está creciendo, no está aumentando, es porque te has hecho tardo para oír. Versículo 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Entonces, quiero decirles que la gente que está acostumbrado a estar comiendo leche, ya teniendo tiempo caminando con el Señor, no te va a permitir tener
discernimiento. Porque sigue siendo ¿qué? Niño espiritual. Porque solamente te has conformado con leche y eso te hace inexperto en la palabra de Dios. Porque eres un niño. Hay gente que tiene mucho tiempo caminando con el Señor y no dudo de su salvación, pero dudo de su discernimiento. Dudo de su capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Dudo de que pueda tomar las mejores decisiones en su matrimonio, en su familia, en su trabajo. De repente escucho decir, estoy orando, pastor, porque yo quiero irme al norte y quiero buscar trabajo de aquel lado, para ver si realmente me va mucho mejor y hacer un poco más de dinero y ahorrar y demás. Y pienso llevarme a toda la familia, ya los niños en la escuela, la esposa trabajando y él con trabajo, pero va a mejorar supuestamente su situación económica. Y yo pregunto, ¿debiera ser determinante una decisión por la situación económica? Yo pensaría que un hijo de Dios no. Tu decisión tendría que ser basada en Dios. Porque al irte a otro lugar, no es que vas a encontrar justamente lo que tienes acá. Y hablo específicamente en lo espiritual. Si estás siendo alimentado, estás siendo pastorado y tienes una familia de fe, yo pregunto, ¿estás dispuesto a renunciar a eso? No, pastor, pero ¿qué tal si ya encuentro una iglesia mejor? Sí, posiblemente puedes encontrar una iglesia mejor. Entonces tendrías que preguntarle a Dios si Él te ve en esa iglesia o si te sigue viendo acá. Es discernimiento. Y no estoy diciendo que no vas a encontrar a un super pastor allá o mejor pastor que el que tienes. Por supuesto que sí, habrá mejores pastores, pero Dios te puso justamente lo que tú necesitas. Es como si tú dijeras, es que yo necesito mejores padres. Y si yo me mido con algunos padres, habrá padres mejor que yo. Pero mi hijo, Dios le puso a este. Y seguramente Dios sabe por qué le puso a este padre. Y tú tienes que saber por qué Dios te puso a ese pastor. ¿Y por qué te puso en esta iglesia? Ay, pastor, es que hay iglesias mucho más grandes, más padres. Y no, hombre, este juego para niños. Sí las hay. Pero Dios te puso acá para que te pongas a orar, para que tú también contribuyas en oración y diezmes por esta iglesia para que sigas ascendiéndose más el reino de Dios. Amén. O sea, no solamente es buscar una posición económica. Porque luego de repente me dice, ¿qué cree, pastor? Ya estoy acá. Perfecto, no encuentro escuela para mis hijos. Pastor, hoy no tengo tiempo para mi familia porque estoy trabajando de sol a sol. ¿Cuánto ganas allá? Sí, gano mucho más que lo que ganaba en México, pero yo me gasto exactamente lo mismo, hasta más. Porque allá es en dólares y acá es en pesos. Y lo buscas de manera proporcional y exactamente estás tablas. Entonces, ¿cuál fue la idea que te fueras? ¿Dónde estaba tu corazón? Voy a cambiar de escuela. Ay, porque tengo cada maestro que me está exigiendo, me está diciendo que tengo que ser mejor alumno y me pone a estudiar y me pone extras cosas y la pregunta es, ¿y? ¿Por eso te quieres cambiar de escuela? Yo pregunto, para los que hemos trabajado en una empresa de resultados, no cualquier empresa, una empresa que te exige resultados trimestrales, semestrales, anuales, y que vas contra el año anterior, y vas tú, no vas contra tu compañero, no, vas contra tú, cómo estás dando resultados, y vas contra esa parte. Yo te pregunto, ¿te vas a cambiar de empresa porque te está pidiendo resultados? Entonces tengamos mucho cuidado cómo estamos discerniendo. Pero aquí dice que el problema es que muchos se han hecho tardos para oír la palabra de Dios. Y muchos han dejado de crecer porque siguen siendo niños en la palabra. Sigo leyendo.
Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces vamos a entender esto. Un creyente puede ser espiritual desde el momento de su conversión. Seguramente se ha rendido o ha rendido su vida plenamente a Cristo. Pero solamente se ha conformado con solo leer la palabra o con tan solo escucharla sin escudriñar. Mucha gente llega aquí y viene a escuchar y está bien. La pregunta es, cuando sales de este lugar, lo que tú escuchaste, ¿lo llevas masticando toda la semana? ¿Lo estás meditando toda la semana? ¿Lo llevas a tu corazón para ponerlo en práctica? ¿O se te olvida cuando ya es lunes? ¿De qué habló el pastor? ¿Quién sabe? ¿De qué habló el maestro de escuela? ¿Quién sabe? ¿De qué habló el maestro de jóvenes? ¿Quién sabe? Porque no teníamos un corazón dispuesto a escuchar y a masticar el mensaje. Y eso no te va a permitir crecer espiritualmente, no te va a alcanzar a dar la madurez que tú necesitas. Y de verdad necesitamos crecer en madurez. Necesitamos crecer en madurez. Y para que tú crezcas en madurez, requieres de 3 cosas. Anótalo. Requieres de tiempo. Tienes que ser disciplinado en tus tiempos. Tienes que tener una agenda en tu vida, no importa que seas un alumno de escuela, no tienes que tener una empresa o tienes que estar trabajando en una empresa para que tengas una agenda. Tú tienes que tener una agenda como un hijo de Dios porque te gusta tener hoy un orden en tu vida. Si tú te levantas a las 6 de la mañana y te acuestas a las 10, 11 de la noche, tú sabes que ese día tiene que ser productivo porque tienes bajo una agenda todo ya en una disciplina en tu vida. Y vas a perder menos tiempo en estar a ver qué voy a hacer y qué voy a hacer. Se te puede ir el día, se te puede ir la semana, se te puede ir el mes, se te puede ir el año pensando en qué vas a hacer. Porque no tienes una agenda, no tienes establecido qué es lo que tengo que hacer. De a las 6 que me levanto, a las 5 que me levanto, hasta las 10, 11 de la noche que me duermo. Yo no compro que me digan, no me alcanza el tiempo. Entonces hay que decirle a Dios que se equivocó, en lugar de poner un día de 24 horas, debe haber sido de 48, de 72 horas. ¿Es así? O sea, porque resulta que yo soy más sabio que Dios. Ay, Dios, te faltó ponerle más horas al día. ¿Es cierto? No, me faltó ¿qué? Mayor disciplina, orden en mi vida. No perdamos el tiempo. Ejemplo, me levanto, me despierto. Con trabajos me despierto. Un ojito, otro ojito. Me aviento como unas 15 bostezadas y me pongo así y empiezo a ver el techo y comienza mi mente a pensarse. Ya son las 9 de la mañana, 10 de la mañana y digo, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Y yo pregunto, dan las 2 de la tarde, no, ya tengo hambre. Tanto pensar ya me dio hambre. Y muchos realmente así viven. Muchos así viven. Y la pregunta es, ¿estás siendo productivo? Dios es un Dios que le gusta no producir. Él sigue hasta el día de hoy, sigue trabajando Dios. ¿Qué te está demandando Dios? Ponle orden a tu tiempo, ponle orden a tu vida. Mantente una agenda. De esta hora a esta hora, ¿qué vas a hacer? De esta hora a esta hora, ¿qué vas a hacer? De esta hora a esta hora, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántas horas tengo? A ver, estrictamente yo tengo permiso de dormir 8 horas. A veces dormimos 7, 5, pero tengo tiempo de dormir. A veces Dios me despierta antes y tengo que despertarme y estar dispuesto a escuchar a Dios. Amén. A veces yo necesito tiempo para mí. ¿Cuántas horas tienes para ti? 8 horas. Pero dentro de esas 8 horas para ti,
recuerda que si tienes papás, si tienes hijos, si tienes escuela, no quito la escuela, tienes papás, tienes hijos, tienes esposo, tienes esposa, tienes alguna actividad extra, tengo idiomas, estoy aprendiendo inglés, estoy haciendo ejercicio, tienes 8 horas para administrar, 8 horas de sueño, 8 horas para ti, para que tú puedas administrar con todo lo que te acabo de decir. Y tienes 8 horas para estudiar o para trabajar. Si no me fallan las operaciones, 8 por 3, 72. 8 por 3, 36. Entonces, ¿qué dice? Que el día está dividido en 3 partes. Aquí lo que yo los quiero invitar a que realmente estemos pensando y meditando. Si yo estoy siendo primeramente ordenado en mi tiempo. ¿Por qué? Vamos a Efesios, ponle una marca y Hebreos. Y vamos a Efesios. Efesios capítulo 5. Versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Mira cómo estás andando, cuál es tu estilo de vida el día de hoy. Velo con diligencia, velo detenidamente, con mucho cuidado. No como necios, sino como sabios. Siguiente versículo. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces ten mucho cuidado con el tiempo que hoy estás tú aprovechando. Algo que es bien cierto es que el tiempo no se para, el reloj no se detiene. Ayer decíamos que estábamos algunos ahí platicando en los bautizos y decíamos, es que ya mis hijos ya crecieron. Tiene toda la razón. Ya sus hijos crecieron y te das cuenta cómo pasa el tiempo a través de tus hijos. Cuando tú los tenías en brazos, era un tiempo. Ahora ellos te tienen en sus brazos, es otro tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo no se detiene. Y lo peor que puede pasar es que te gane el tiempo y que digas, ¿qué fue lo que hice en este tiempo que Dios me permitió vivir? ¿Qué fue lo que yo logré? ¿Qué fue lo que yo logré? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo alcancé? ¿Cuánto realmente en este tiempo que conozco al Señor estoy siendo un instrumento de Él o estoy dando réditos a lo que está invirtiendo Dios en mi vida? No importando qué edad tengas el día de hoy, porque mientras haya vida hay esperanza y si tienes vida tienes el poder de hacer cosas diferentes hoy. Pero lo que sí te puedo decir es que el tiempo va a pasar y si no has hecho nada el día de hoy, cuando tú tengas 40 años, vas a decir, ya perdí mi tiempo. Y desgraciadamente, el mundo es demasiado cruel, porque cierta edad de tu vida ya no te contratan, porque ya te pasaste de tiempo. Si no estudiaste lo que tenías que haber estudiado, no puedes ganar como un profesionista porque tú desperdiciaste tu tiempo. Hiciste gastar a tus padres de manera indebida, cruel y despiadada. Porque siempre hubo comida, siempre hubo un techo, hubo luz en tu casa, hubo una cama caliente en tu cama y tú no contribuiste en lo absoluto de haber dadole descanso a esos 2 corazones que estaban viendo por tu vida. Porque se te pasó el tiempo. O sea, tenemos que aprender eso. Hay tiempo para todo, lo dice Eclesiastés capítulo 3, pónganlo ahí como tarea. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, pero tengo que ser sabio y tengo que discernir cuál es el tiempo que me corresponde. De repente me dicen, oh, el joven puede trabajar. No. A ver, el joven su trabajo es estudiar y sacar bien la escuela.
No tengas distractores, ponte a estudiar. Oye, pastor, ¿por qué cree? Siento que ya puedo bien hacer mis cosas de escuela y puedo contribuir en casa para mis papás, para un poquito hacerles menos carga o menos gravoso hoy mi estancia en casa. Perfecto. Si no me bajas de calificación y quieres trabajar para que el trabajo te dé carácter, no solamente dinero, porque yo prefiero que no te dé dinero el trabajo, pero que te dé carácter. Porque no es el tiempo de que tú tengas un trabajo, es tu tiempo de estudiar y sacar bien la escuela. Discernimiento. Discernimiento. Pues es importante que podamos hoy tener la palabra en nuestras manos y poder leer las veces que yo quiera. Tengo tiempo para estudiar la palabra, tengo tiempo para discernir, tengo tiempo para escudriñar. Lo tengo que hacer, no tengo que hacerme tardo para oír. Tengo que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos, airarnos. Entonces yo quiero tener esa madurez espiritual. ¿Qué necesito? Primer punto, tiempo. Tiempo. Segundo, necesito estudio, necesito estudiar, necesito escudriñar la palabra y tengo que darle un tiempo al estudio de la palabra. Y no hay excusa, no hay ninguna excusa que me digas, es que no tuve tiempo. No, si tuviste tiempo, lo que fue flojera o traes un desorden en tu vida. ¿Y qué más necesitas? Tiempo, estudio, necesitas tener experiencia espiritual. Necesitas ser pasado por fuego en tu vida. Deja que Dios pruebe tu fe. Y si es importante que tengas que pasar en la escuela, con algún maestro, con alguna materia, si tienes que pasar por un hijo que está pasando por la adolescencia y está siendo un tanto inmaduro, si tienes que pasar un momento difícil en tu matrimonio, recuerda que es importante tener experiencia espiritual. Lo que estés pasando el día de hoy tienes que llevarlo justamente a la palabra, fíltralo a la palabra y deja que Dios te fortalezca, deja que Dios te dé el discernimiento, te dé la sabiduría de cómo enfrentar hoy estas pruebas. ¿Qué es lo que te hace ser experto en algo? Pues el tiempo. Cuando alguien tiene ya cierto tiempo en un negocio, tiene a lo mejor 10 años, 5 años de negocio, ¿se ha hecho qué? Experto en lo que está haciendo, porque lo hace todos los días. ¿Cuál es la experiencia? Su madurez. Una persona que ya tiene tiempo en su negocio ya está pensando en incrementar ese negocio y lo que primero que hace es tener un filtro de gente que llega a trabajar en ese negocio, haces una buena entrevista, haces una buena selección, sabiendo que ya estás buscando un perfil para que sea una extensión tuya y te permite hacer otras cosas. Esto es visión. No lo vas a hacer toda la vida tú. Yo no quiero mantener a mis hijos toda la vida, ellos tienen que ser preparados para que en su momento ellos respondan en función de su madurez, en función de su experiencia. Y tienen que ser enseñados, tienen que ser confrontados, tienen que ser instruidos. Es parte de la madurez espiritual. Tengo un tiempo, tengo estudio, analizo, pienso y después me permito entonces experimentar esta parte en mi vida. Muchas veces, aunque tú no lo tengas planeado, Dios lo tiene planeado. Y a veces Dios tiene que pasar por momentos complicados para que entonces puedas tú probar de ti mismo hasta qué parte eres capaz de poder solventar o vencer cualquier obstáculo que se esté presentando en tu vida. Pero lo que yo no me puedo dar el lujo es estarme durmiendo justamente en las clases de los maestros. Yo no me puedo dar el lujo de dormirme en las predicaciones, porque Dios está hablando, porque el maestro está hablando y es para beneficio propio, mío. O sea, pensemos en un momento. Y lo dijimos en varones. El papá lo hace con todo el amor de poder sacrificar tu vida por amor a los hijos. Y lo hace con amor. No para champarle cosas, lo hago por amor. Tienes hoy casa, tienes hoy una forma en que te puedas mover, es por amor.
Pero ¿sabes qué hay atrás de eso? ¿Te has puesto a pensar qué hay atrás de eso? ¿Sabes de qué se han abstenido tus papás por darte a ti lo mejor? ¿Lo reconoces? ¿Lo valoras? ¿Tienes tu cuarto limpio? ¿Ya te enseñas a hacer de comer? ¿Tienes tu recámara como debe de ser? ¿Tienes un orden en casa? ¿O todo se lo dejas a ellos? Cuando llegues al trabajo tiene que ser exactamente como te pongan las políticas de la empresa. Y cuidado con que tengas tu escritorio desordenado, porque vaya tu jefe a decir, eso no me gusta desordenado, ponlo en orden. Ahí tienes una papaleta, tienes ahí archivero, hazlo bien. Y si te pido algo, no necesito que lo des en este momento, no que estés tardando días en darme algo que te pedí hace ya una semana, porque no lo encuentras. Porque ve cómo está tu escritorio. Todo comienza justamente en esto, en aprender a escuchar. Porque eso es formación, amados. Esto es formación. Y Dios nos está formando en Él. Él quiere que lleguemos a ser a la imagen y semejanza de ¿quién? ¿Y quién fue Cristo? ¿Quién es Cristo? Es el modelo que tenemos que seguir. Entonces deja de ser niño espiritual y sé pronto para oír. Date el tiempo, aprovecha el tiempo, estudia. No puedes dejar de estarte preparando. Una cosa es que tú te prepares en la parte académica, que te va a servir para tener un trabajo, y otra cosa es que dejes de aprender en tu vida espiritual. Y yo creo que nunca dejas de aprender en las cosas de Dios. Nunca. Y tienes que orar el día de hoy, que tengas 100 años, que digas, en mis 100 años, sí, mi físico ya está deteriorado, pero mi mente sigue lúcida. Porque estoy pensando cómo ser útil para el Señor. Si tú haces eso, tu mente va a estar así. El cuerpo a lo mejor ya no tan rápido, pero tu mente va a ser rápida. Y vas a estar enseñando a quien realmente lo necesite. A mí se me olvidaba esta persona que tenía 90 años, era maestra de escuela dominical. 90 años. Y esa lucidez. Y a lo mejor no caminaba como muchos caminaban, ¿no? A prisa y demás. Pero llegado a la clase, sabía cómo dar la palabra. Y los niños estaban así. Uno mismo se limita a las cosas. Uno mismo se automaldice. Es que ya no puedo. Sí, habrá cosas que ya no podemos. Sí, físicamente es normal. Yo mismo digo, yo no me siento muy grande. Y hay cosas que ya me cuestan trabajo hacer. Cuando yo tenía 30, 20, no, cuidado, ¿no? Pero ya no. Pero eso no me está limitando a seguir buscando el Señor y seguir siendo usado por el Señor. Porque todo está acá y todo está acá. Hay gente que de verdad físicamente no puede, pero tiene una mente lúcida. Y muchos que aprender. Hoy vemos a los panamericanos, la gente que hoy se va a las Olimpiadas, que tienen ciertas limitaciones físicas, traen más medallas que los que están sanos. ¿Dónde está el problema? Aquí. Porque uno mismo se limita. No puedo. Ese no puedo debe de quitarse en nuestra cultura. Sí puedo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo decimos, pero no lo hacemos. Un niño entonces necesita de leche y no de alimento sólido. ¿Quiere seguir siendo niño? Sigo, vamos a ver nuevamente. Dice, pero el alimento sólido, estoy en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos que dice ahí, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ese uso habitual del discernimiento se llaman sentidos. ¿Cómo adquiero esos sentidos? A través entonces de la lectura, a través de escuchar la palabra de Dios y a través de estarla escudriñando. Y puede haber creyentes de años. O sea, aquí no tiene que ver el tiempo cronológico.
Hay gente que tiene a lo mejor más de 5 años y sigue siendo un niño. Hay gente que tiene 20 años en la palabra y sigue siendo un niño. Porque sigue solamente nada más leer la palabra. Yo leo la palabra. Y la leo de repente a la semana, la leo el próximo mes, pero no tienen qué. Consistencia, que no tienen perseverancia, que no tienen orden y disciplina en su lectura bíblica. Oye, yo te pregunto, ¿tienes un orden en la lectura bíblica? Me gusta mucho escuchar que, pastor, gracias a Dios que tenemos una lectura de este plan anual, nos ha hecho de mucha bendición. Gloria a Dios por los que están en el plan anual. Triste para los que han dejado el plan anual de lectura. Este año es para leer toda la Biblia completa. Tristemente hay pastores que dicen, no es necesario leer la Biblia completa. Yo digo, no. Para este pastor que tienen ustedes, sí es importante y necesario leer la Biblia completa todos los días de su vida hasta que Cristo venga. Es como si dijera, hoy no necesito a mi esposa, me doy un relax de una semana, y mañana sí, el próximo mes no. ¿Es así? Hoy tengo un relax. Adiós, hijos, hoy no soy papá. Hoy no soy papá. Hoy me queda un permiso sabático, un año sin hijos. ¿Es así? ¿Es así? Lo estás pensando, pero no. Lo estás pensando, no. Aunque acaso Jesús dijo, bueno, creo que hoy no voy por la iglesia, hoy voy a hacer por... No. ¿Qué te mantiene vivo? ¿Quién te mantiene despierto? Bueno, debería ser la palabra, ¿no? Claro. ¿No? Entonces no se me duerman. Entonces necesitamos estudiar y meditar la palabra de Dios todos los días. El discernimiento viene por la palabra. El conocimiento viene por la palabra. La inteligencia viene por la palabra. El amor a Dios viene por la palabra. El que seas un buen padre viene por la palabra. El que seas un buen esposo viene por la palabra. Y yo pregunto, ¿no la necesitamos todos los días? Entonces, ¿qué necesitamos? Compromiso, obediencia, fe, fidelidad, mansedumbre, humildad. Y lo que tenemos que estar orando todos los días por eso. Todos los días, por eso está orando por eso. Esta capacidad de discernimiento va a ir un aumento en la medida que Dios tenga buenos hábitos de lectura. Según los expertos, un hábito se adquiere después de 21 días seguidos. Entonces yo te invito a que durante 21 días te pongas a orar, 21 días te pongas a leer, 21 días te pongas a meditar y va a crearse un hábito. Justamente lo mismo que la costumbre. Se va creando en función de lo que tú hagas repetidamente. Lo voy a poner bajo este contexto. Si yo quiero estar deprimido, ¿cuál es mi hábito? Estar pensando cosas malas que me están llevando justamente a la depresión. ¿Se acuerdan de los que se levantan así, están así pensando? No sé en qué están pensando. Y se la pasan pensando todo el día así. ¿No? ¿Qué es lo que estuvo pensando David antes de que cayera en adulterio? ¿Tuvo tiempo? ¿Tuvo tiempo? Pues por supuesto que tuvo tiempo. ¿Dónde tenía que estar David en este momento? En la guerra. ¿Con quién? Con su ejército. ¿Haciendo qué? ¿O diciendo qué? ¿O levantando qué? ¿Me explico? Si él se hubiera ido, yo sé que el hubiera no existe, pero si él se hubiera ido temprano a la guerra, la pregunta es, ¿hubiera caído en el pecado de adulterio? No. Se llenó de ocio. ¿Y sabes qué es el ocio? Si ya sabes, entonces no lo hagas. Si no vas a ocupar tu tiempo para algo provechoso, ten mucho cuidado. Tu mente tiene que estar ocupado en algo que te provoque cosas diferentes a bien. Y tú mantendrás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Quién quiere paz? A veces Dios tiene que darte paz
paz y paz, para que entiendas. No, pero no es la paz que Cristo quiso darte. Mi paz os doy. No, mi paz os dejo. Pero necesitamos que Dios nos dé para que entendamos que solamente hay una forma de poder acercarnos más a Él cuando estamos en momentos de crisis. Cuando Dios permite cosas en tu vida es para acercarte a Él, para que te pongas a orar, platicar con Él y dejar que Él hable. Deja que Él hable. ¿Qué más necesito para hacer que mi discernimiento siga creciendo, pastor? Humildad y una vida de humillación. Necesito ponerme de rodillas seguido con el Señor y platicar con Dios de rodillas. Póstrate, sé humilde. La humildad te va a llevar justamente a necesitar más de Dios. ¿Habrá alguien de aquí que no necesita a Dios? Yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos de Dios. Y eso es humildad. Señor, te necesito todos los días de mi vida. He aprendido a depender de ti en todo. No puedo hacer nada si tú no vas conmigo, Señor. Cuando tú comienzas ya a hablar de esa manera, es porque has aprendido a saber que si Dios no está en tu vida, no somos nada. No somos nada. Y estamos tan vulnerables a perderlo todo. Todo. Vean lo que dice aquí la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para... Tú ya deseas la leche espiritual todos los días de tu vida, ya la deseas como niño recién nacido. ¿Cada cuando un niño recién nacido pide su lechita? ¿Cada cuándo lo hace? ¿Cada qué? ¿Cada 3 horas? Y son relojitos, relojitos. Si la última fue a las 12 de la noche, a las 3 ya está, ña, guiña, guiña, ¿no es cierto? Relojitos. Dame 5 minutos, hijo, ña, ña, y más lloran, y pues ni modo hay que levantarse. Y se lo das a mamá. Y después, apenas empieza a conciliar el sueño. 6 de la mañana. ¿No? Así debe ser nuestra vida espiritual. Desead como niños recién nacidos la palabra de Dios. Y aquí Dios se pone benevolente con nosotros. No te dice que cada 3 horas, te dice de día y de noche. De día y de noche. Claro que de día, pues si es temprano. Si es temprano, ¿qué es temprano? Bueno, aquí también es discernimiento, porque muchos, ¿qué es temprano para ti? A mí temprano pueden ser 10 de la mañana, pastor. Antes no me molesta. Bueno, yo creo que ya es muy, ¿no? Temprano puede ser, no sé, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 4 de la mañana. Eso es temprano. De noche, pues no sé. Si dejas el Netflix y dejas el celular, seguramente te puedes dormir más temprano. Pero antes de pegar el ojo, pues date tiempo para leer la palabra y que Dios te hable. El problema de muchos es que no pueden digerir el alimento sólido. ¿Se acuerdan del mar del puerco? Ese está en el libro del Mundo, capítulo 3, versículo 4. Digo, porque lo bueno es que a nadie no va a venir este versículo. Pero el mar del puerco es aquellos que de repente se indigestan o comen demasiado y de repente como a la media hora o 15 minutos están así. ¿No? O sea, se están quedando, ¿qué? Dormiditos. Ya le dio el del jabalí, para que no se escuche tan feo. ¿No?
Entonces muchas veces pasa en la congregación, cuando comienza a hablar Dios de una manera con alimento sólido, ¿qué sucede? Ya les dio el mal del jabalí. ¿Para qué no escuchan a feo? Porque no pueden digerir la palabra. Cuando tú ya estás, por el tiempo que tienes caminando con Cristo, ya deberías estar en una madurez de saber escuchar a Jesús y que eso te provoque un poco más de aliento, más de atención, más de, a ver, ¿qué más viene? No, cuando no estás así y eres estado para oír, te has hecho entonces perezoso. Por lo tanto, entonces, cuando Dios te da un alimento un poco más sustentable, más fuerte, más sólido, ¿qué es lo que sucede? Que te duermes. Y por eso aquí es lo que dice, son hombres de Dios, pero son faltos de madurez, porque no pueden digerir el alimento sólido. Entonces, dentro de tus oraciones es, Señor, no permitas que yo esté dormido cuando tú hablas. Miren, en Mateo, con eso quiero terminar, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, escucha bien, ¿ya leíste bien? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Si hay algo que no te quedó claro, si hay algo que no entendiste dentro de la predicación o algún estudio bíblico, yo te pido que por favor no te quedes con esa duda y ve y pregúntale al pastor o pregúntale a tu maestro de Biblia qué fue lo que quiso decir Dios con lo que él explicó o enseñó. Si tú te quedas con esa duda y no entendiste lo que Dios quiso decirte, va a venir el diablo y va a arrebatar lo que Dios sembró en tu corazón. Y yo te pregunto, ¿es bueno eso? ¿Estás dispuesto a que el diablo te quite lo que Dios sembró en tu vida? Entonces yo te pediría, dentro de tus oraciones, dile, Señor, dame un corazón entendido, que pueda tener la capacidad de entender hoy tu palabra. Yo te aseguro que si de verdad le pones atención a esta predicación y te pones a leer y a meditar la palabra, escucha bien, en un año vas a subir al siguiente peldaño espiritual y al siguiente peldaño espiritual que jamás te has imaginado. No hay mejor lugar que estar justamente en el reino. Y no hay mejor lugar que estés creciendo en el reino. Lo demás es temporal. No te digo que no busques lo temporal. Todos aquí están buscando o estamos buscando lo temporal, sí, pero tenemos que buscar mucho más lo eterno. Sería hermoso que esta iglesia nos veamos en la eternidad. ¿No? De verdad que sería precioso. Y ahí sí vamos a estar todos dependiendo de ese gran y supremo Maestro que es Cristo. Imagínense que con Él comience a enseñarnos todos así sentaditos, así. Bueno, yo creo que a lo mejor ni vamos a tener, ¿no? Pero va a ser muy hermoso poderlo escuchar, pero yo creo que eso es lo que nos demanda el día de hoy la palabra, que te puedas deleitar de ella, que la puedas amar, que ella te pueda realmente hacer Biblia en tu vida. Haz la Biblia vida en tu vida, que sea esa parte de ti. Ámala, gózate en ella, disfrútala y date el tiempo de estar siempre con ella. Recuerda que cada vez que tú platicas con Dios, vas a ser la persona más dichosa porque sabes quién te está hablando a tu vida. Y Dios sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Aunque tú no se lo digas, Él te va a dar lo que tú necesitas. Porque ese es nuestro Padre Celestial. Siempre está al cuidado de sus hijos. Amén.
Entonces, fuera la tristeza, fuera esa intranquilidad, y tienes que sentirte completamente amado y sustentado por Él. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Abraza al que tengas a un lado. Abrácense, por favor. Quiero que todos abracen. Que todos abracen. Padre mío, te doy tantas gracias por lo que hoy hablaste a nuestro corazón. Tú nos pides, hoy tú nos demandas que no seamos tardos para oír. Que realmente seamos prontos para oír tu palabra, tardos para hablar y tardos para enojarnos. Nadie aprende hablando, todos aprendemos escuchando. Señor, yo te pido que sigas obrando en esta iglesia, Agua de Vida, que sigas obrando en cada matrimonio, en cada familia, que sigas uniendo, Señor, familias a través de tu palabra, que sigas quitando aquellas impurezas espirituales que todavía están ahí. Sabemos, Señor, que tú hoy nos invitas a caminar contigo bajo un camino que está cercado bajo tu palabra. Hoy ruego porque tú nos des la capacidad de entendimiento, de comprender tu palabra, pero ante todo de llevarla por obra a nuestra vida. Oro porque tú estés obrando en aquellos corazones que están dispuestos a dejarse usar por ti. Hoy oro por aquellos padres que están esforzando por llevar palabra a su casa. Hoy oro por aquellos corazones que están dispuestos a dejar las cosas de la carne y andar en el Espíritu. Oro por aquellas iglesias, por aquellos pastores, por aquellos misioneros que están haciendo tu preciosa voluntad. Oro porque realmente hoy nos alineas a tu corazón, Señor, y que aprendamos a disfrutar y a tener disciplina en el tiempo que tú nos has regalado. Yo no sé cuándo venga, Señor, pero sé que un día vas a venir y quiero que nos encuentres trabajando para ti, con un corazón manso y humilde, obediente, fiel a ti, Señor. Y gracias porque sé que estás haciendo ese lugar eterno para mí, para tu iglesia, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, iglesia.